Buenos días a todos. Hoy miércoles 27 de enero de 2021 vamos a seguir la lectura de las últimas páginas de este libro increíble, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. El temor a la pérdida del amor. La fuente original de este temor inherente surgió evidentemente del hábito del hombre polígamo de robarle la compañera a su semejante o de tomarse libertades con ella cada vez que podía. Los celos y otras formas similares de neurosis surgen del temor heredado del hombre a la pérdida del amor de alguien. Ese temor es el más doloroso de los 6 temores básicos. Tal vez causa más daño al cuerpo y a la mente que cualquiera de los otros temores básicos. Es probable que el temor a la pérdida del amor se remonte a la edad de la piedra, cuando los hombres robaban las mujeres por la fuerza bruta. Ahora continúan robándola, pero su técnica ha cambiado. En lugar de la fuerza utilizan la persuasión, la promesa de vestidos bonitos, de autos estupendos y de otros señuelos mucho más efectivos que la fuerza física. Los hábitos del hombre son lo mismo que eran en los albores de la civilización, pero ahora los expresa de formas muy diferentes. Un cuidadoso análisis ha demostrado que las mujeres son mucho más susceptibles a ese temor que los hombres. Ese hecho se explica con facilidad. La experiencia ha enseñado a las mujeres que los hombres son polígamos por naturaleza y que no se debe confiar en ellos cuando se encuentran en manos de rivales. Síntomas del temor a la pérdida del amor. Los síntomas más característicos de ese temor son celos, el hábito de sospechar de los amigos y de las personas queridas sin ninguna evidencia razonable de motivos suficientes. El hábito de acusar de infidelidad a la pareja sin motivo alguno. La sospecha de todo el mundo en general, sin tener fe en nadie. Descubrir imperfecciones. El hábito de descubrir imperfecciones en amigos, parientes, asociados en los negocios y personas amadas, a la menor provocación o sin causa que lo justifique. Apuestas. El hábito de jugar, robar, engañar y aceptar cualquier otra oportunidad de riesgo con el propósito de conseguir dinero para la persona amada. En la creencia de que el amor se puede comprar. El hábito de gastar mucho más de lo que se ingresa o de incurrir en deudas para proporcionar regalos a la persona amada, con objeto de brindarle una imagen favorable. Insomnio, nerviosismo, falta de perseverancia, debilidad de voluntad, falta de autocontrol, falta de confianza en sí mismo, mal carácter. El temor a la vejez. En conjunto, este temor surge de 2 fuentes. En primer lugar, del pensamiento de que la vejez puede traer consigo la pobreza. En segundo término, siendo esto la fuente más común, a partir de enseñanza falsa y cruel del pasado, que se han mezclado demasiado bien con fuego y azufre, y otras ideas diseñadas con gran astucia para esclavizar al hombre a través del temor. En el caso del temor básico a la vejez, el hombre tiene 2 razones muy sanas para su aprensión. Una surge de la desconfianza hacia sus semejantes, que pueden arrebatarle todas sus posesiones mundanas, y la otra surge de las terribles imágenes que hay en su mente acerca del más allá. La posibilidad de la mala salud, que se incrementa a medida que la gente envejece, contribuye a sí mismo a este temor tan común a la vejez. El erotismo también entra a formar parte del temor a la vejez, ya que a ningún hombre le agrada la idea de ver disminuida su atracción sexual. La causa más común de temor a la vejez va asociada con la posibilidad de la pobreza. Asilo no es una palabra muy agradable. Produce un escalofrío en la mente de toda persona que afronta la posibilidad de tener que pasar los últimos años de su vida en una casa de beneficencia. Otra causa que contribuye al temor a la vejez es la posibilidad de perder la libertad y la independencia, ya que la vejez puede traer consigo la pérdida de la libertad tanto física como económica. Síntomas del temor a la vejez. Los síntomas más comunes de este temor son la tendencia a reducir la actividad y a desarrollar un complejo de inferioridad en la edad de la madurez mental, hacia los 40 años, con la falsa creencia de que uno se descuida a causa de la edad. La verdad es que los años más útiles del hombre, tanto mental como físico, son los comprendidos entre los 40 y los 60.
El hábito de hablar de uno mismo como pidiendo disculpas por ser viejo, solo porque se han alcanzado los 40 o 50 años, en lugar de darle la vuelta a esa regla y expresar gratitud por haber alcanzado la idea de la sabiduría y la comprensión. El hábito de matar la iniciativa, la imaginación y la confianza en sí mismo, al creer falsamente que se es demasiado viejo para ejercer esas cualidades. La costumbre de la persona de 40 años que se viste con el propósito de intentar parecer más joven y que actúa con las formas afectadas de los jóvenes, inspirando con ello el ridículo tanto en los amigos como en los extraños. El temor a la muerte. Para algunos ese es el más cruel de todos los temores básicos. La razón resulta evidente. En la mayoría de los casos es posible achacar al fanatismo religioso los terribles dolores de miedo asociados con el pensamiento de la muerte. Los llamados paganos temen menos a la muerte que los más civilizados. El hombre se ha planteado durante miles de años la misma pregunta que aún no ha podido contestar acerca del de dónde y hacia dónde, de dónde vengo y a dónde voy. Durante los periodos más oscuros del pasado, los más astutos no fueron precisamente lentos a la hora de ofrecer respuesta a esta pregunta a cambio de un precio. Acude a mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas y te daré el pasaje que te admitirá en el cielo cuando mueras, grita un líder sectario. Permanece fuera de mi tienda y puede que el diablo se apodere de ti y te queme por toda la eternidad. El pensamiento del castigo eterno destruye el interés por la vida y hace imposible la felicidad. Aunque el líder religioso no sea capaz de proporcionar un salvaconducto hacia el cielo, ni la falta de él permite al desgraciado descender al infierno, la posibilidad de esto último parece tan terrible que el simple pensamiento se apodera de la imaginación de una forma tan realista que paraliza la razón e instala el temor a la muerte en nuestra mente. El temor a la muerte no es ahora tan común como lo fue en la época en que no existían grandes universidades. Los hombres de ciencia han derramado el foco de la verdad sobre el mundo y esa verdad está liberando rápidamente a los hombres de ese terrible temor a la muerte. Aquellos que asisten a las universidades no se dejan impresionar ya fácilmente por el fuego y el azufre. Con la ayuda de la biología, la astronomía, la geología y otras ciencias afines, se han ido disipando los temores que se apoderaron de las mentes de los hombres en otras épocas más oscuras. El mundo entero está compuesto de solo dos cosas, energía y materia. En la física elemental aprendemos que ni la materia ni la energía, las únicas dos realidades conocidas por el hombre, pueden ser creadas ni destruidas. Tanto la materia como la energía puede ser transformada, pero ninguna de ellas destruida. Si la vida es alguna cosa, es energía. Si es imposible destruir la energía y la materia, resulta evidente que tampoco se puede destruir la vida. Esta, como cualquier otra forma de energía, puede pasar por distintos procesos de transición o de cambio, pero nunca se puede destruir. La muerte no es más que una transición. Si la muerte no es simple cambio o una transición, en tal caso nada existe después de ella, excepto un largo y eterno sueño pacífico, y el sueño no es algo a lo que haya que temer. Así pues, usted puede eliminar para siempre el temor a la muerte. Síntomas del temor a la muerte. Los síntomas generales de ese temor son la costumbre de pensar en la muerte antes que en obtener lo máximo de la vida. Ellos se deben generar a la falta de propósito o a la falta de una ocupación adecuada. Ese temor predomina más entre las personas de edad avanzada, pero a veces las personas más jóvenes son las víctimas del mismo. El mayor de todos los remedios contra el temor a la muerte es el ardiente deseo de alcanzar logros, apoyado por la realización de un servicio útil a los demás. Una persona ocupada en muy raras ocasiones dispone de tiempo para pensar en la muerte. La vida le parece demasiado excitante como para andar preocupándose por la muerte. A veces, el temor a la muerte se halla estrechamente asociado con el temor a la pobreza. Cuando se piensa que la propia muerte puede dejar a los seres queridos en la pobreza, perdona un momento.
Volvemos atrás. A veces el temor a la muerte se halla estrechamente asociado con el temor a la pobreza, cuando se piensa que la propia muerte puede dejar a los seres queridos en la pobreza. En otros casos, el temor a la muerte está causado por la enfermedad y por el consiguiente desmoronamiento de la resistencia física del cuerpo. Las causas más comunes del temor a la muerte son enfermedad, pobreza, falta de ocupación apropiada, desilusión amorosa, demencia, fanatismo religioso. La preocupación del viejo. La preocupación es un estado mental basado en el temor. Funciona con lentitud, pero es persistente, insidiosa y sutil. Paso a paso se abre camino hasta que paraliza la propia facultad de razonamiento, destruye la confianza en sí mismo y la iniciativa. La preocupación es una forma de temor sostenido, causado por la indecisión. En consecuencia, se trata de un estado mental que es posible controlar. Una mente desequilibrada es impotente. La indecisión hace que la mente sea desequilibrada. A la mayoría de los individuos le falta fuerza de voluntad para tomar decisión con prontitud y para mantenerla con firmeza una vez las han tomado. No nos preocupamos por las condiciones cuando hemos tomado una decisión para seguir una determinada línea de acción. En cierta ocasión entrevisté a un hombre que iba a ser electrocutado 2 horas más tarde. El condenado era el más tranquilo de las 8 personas que estaban con él en la celda de la muerte. Su tranquilidad me indujo a preguntarle cómo se sentía al saber que iba a pasar a la eternidad en tan breve espacio de tiempo. Me dirigió una sonrisa de confianza y contestó: me siento muy bien. Solo tienes que pensar, hermano, que todos mis problemas habrán terminado dentro de poco. Durante toda mi vida solo he tenido problemas. Siempre me ha resultado muy difícil conseguir alimento y ropa. Dentro de poco ya no necesitaré nada de eso. Me he sentido muy bien desde que supe con seguridad que iba a morir. Entonces me preparé mentalmente para aceptar mi destino con buen espíritu. El tiempo que hablaba devoraba una cena de unas proporciones suficientes para 3 hombres, comiendo cada bocado de alimento que se le traía y, al parecer, disfrutándolo tanto como si no lo esperara ningún desastre. La decisión daba una resignación a ese hombre ante su destino. La decisión también puede prevenir la aceptación de circunstancias no deseadas. A través de la indecisión, los 6 temores básicos se transforman en un estado de preocupación. Suprima para siempre el temor a la muerte, tomando la decisión de aceptarla como un acontecimiento inevitable. Elimina el temor a la pobreza, adoptando la decisión de conseguir toda aquella riqueza que pueda acumular sin preocupación. Aplaste el cuello del temor a la crítica, decidiendo no preocuparse por lo que la gente piense, haga o diga. Elimina el temor a la vejez tomando la decisión de aceptarla, no como un obstáculo, sino como una gran bendición que lleva consigo la sabiduría y el autocontrol y la comprensión que no se conocen en la juventud. Libérese del temor a la enfermedad, adoptando la decisión de olvidarse de los síntomas. Domine el temor a la pérdida del amor, decidiendo salir adelante sin amor, si eso llegaría a ser necesario. Mata la costumbre de la preocupación en toda su forma, tomando la decisión general de que no hay nada en la vida por lo que valga la pena preocuparse. Con esta decisión alcanzará serenidad, paz mental y claridad de pensamiento, todo lo cual le producirá felicidad. Un hombre cuya mente está llena de temor no solo destruye sus propias posibilidades de acción inteligente, sino que transmite esas vibraciones destructivas a las mentes de todos aquellos que entran en contacto con él y con eso también destruye sus posibilidades. Incluso un perro o un caballo sabe cuando le falta valor a su amo. Un perro o un caballo captará las vibraciones de temor que su amo emite y se comportará de acuerdo con ellas. Mucho más abajo en la línea de inteligencia del reino animal, uno se encuentra con esta misma capacidad para captar la vibración del temor. El desastre del pensamiento destructivo. Las vibraciones del temor pasan de una mente a otra con la misma rapidez y seguridad con que el sonido de la voz humana pasa de la emisora de radio al receptor. La persona que expresa los pensamientos negativos o los destructivos mediante las palabras puede estar casi segura de experimentar los resultados de esas mismas palabras en forma de golpes y retorno destructivos.
La emisión de impulso de pensamiento destructivo también produce por sí sola, sin ayuda de las palabras, una reacción de golpes en retorno que se pone de manifiesto en muchas formas. En primer lugar, y quizá eso sea lo más importante a recordar, la persona que emite pensamientos de la naturaleza destructiva tiene que sufrir un grave daño como consecuencia del desmoronamiento de la facultad de la imaginación creativa. En segundo término, En segundo término, la presencia de cualquier emoción destructiva en la mente desarrolla una personalidad negativa que repele a los demás y que, a menudo, los convierte en antagonistas. La tercera fuente de daño para la persona que tiene pensamiento negativo o que los emite radica en el hecho significativo de que esos impulsos de pensamiento no solo son nocivos para los demás, sino que impregnan el subconsciente de la misma persona que los emite y terminan por llegar a formar parte de su propio carácter. Su misión en la vida es presumiblemente alcanzar el éxito. Para conseguirlo debe encontrar la paz mental, adquirir los materiales necesarios para la vida y por encima de todo alcanzar la felicidad. Todas esas evidencias de éxito empiezan en forma de impulso de pensamiento. Usted puede controlar su propia mente. Dispone usted del poder para alimentarla con aquellos impulsos de pensamiento que prefiera. Con este privilegio también va la responsabilidad de utilizarlo de forma constructiva. Usted es el dueño de su propio destino terrenal, con la misma certeza y de la misma forma que tiene el poder para controlar sus propios pensamientos. Usted es capaz de influir, dirigir y controlar su propio ambiente, haciendo que su vida sea aquello que usted desea. O bien puede descuidar el ejercicio de este privilegio, que es exclusivamente suyo, para que su vida se encuentre sometida y, por lo tanto, a merced de las circunstancias que le arrojarán de un lado a otro, como si fuera una tabla a merced de las olas del océano. El taller del diablo. Además de los 6 temores básicos, hay otro mal del que la gente suele sufrir. Constituye un terreno abonado en el que las semillas del fracaso crecen en abundancia. Es algo tan sutil que, con frecuencia, ni siquiera se detecta su presencia. Esa aflicción no puede clasificarse como un temor. Es algo que se haya enraizado más profundamente y que, a menudo, resulta más funesto que los 6 temores básicos. A falta de un nombre mejor, denominaremos este mal susceptibilidad a las influencias negativas. Los hombres que acumulan grandes riquezas se protegen siempre contra este mal. Aquel que se ve afectado por la pobreza nunca lo hace. Los que tienen éxito en cualquier actividad han de preparar sus mentes para resistirse a este mal. Si usted está leyendo esta filosofía con el propósito de acumular riquezas, debe examinarse a sí mismo con sumo cuidado para determinar si es usted susceptible a las influencias negativas. Si descuida de este autoanálisis, habrá renunciado a su derecho a alcanzar el objeto de su deseo. Haga que su autoanálisis sea investigador. Después de haber leído las preguntas preparadas para llevarlo a cabo, aténgase a un estricto recuento de sus respuestas. Ponga manos a la obra con toda la atención posible, como si emprendiera la búsqueda de cualquier otro enemigo del que supiera que está esperándole para tenderle una emboscada, y enfréntese a sus propias faltas, tal como haría con un enemigo más tangible. Puede protegerse con facilidad contra los ladrones de caminos, ya que la ley ofrece cooperación organizada en beneficio de usted. Pero tenga en cuenta que ese 7º mal básico es mucho más difícil de dominar, porque suele golpear cuando usted no es consciente de su presencia, tanto si usted duerme como si está despierto. Además, su arma es intangible, pues consiste simplemente en un estado mental. Este mal también resulta peligroso debido a que golpea de muchas formas diferentes. Tantas como experiencias humanas existen. En ocasiones, entra en la mente a través de palabras bien intencionadas pronunciadas por un pariente cercano. Otras veces, le perturba a uno desde dentro por medio de la propia actitud mental. Siempre es tan mortal como un veneno, aun cuando no pueda matar con la misma rapidez. ¿Cómo protegerse de las influencias negativas?
Para protegerse a sí mismo contra las influencias negativas, tanto si son de su propia producción como si son el resultado de las actividades de cierta persona negativa que le rodean, debe reconocer que usted tiene un poder de voluntad y utilizarlo constantemente hasta que logre construir un muro de inmunidad en su propia mente contra contra estas influencias negativas. Reconozca el hecho de que usted, al igual que todo ser humano, es por naturaleza perezoso, indiferente y susceptible a todas las sugerencias que armonicen con sus debilidades. Reconozca usted reconozca que usted es por naturaleza susceptible a todos y cada uno de los 6 temores básicos. Instituya en su actitud hábitos que le permitan contrarrestar todos esos temores. Reconozca que las influencias negativas actúan a menudo sobre usted a través de su propia mente subconsciente y que, en consecuencia, resultan difíciles de detectar, por lo que debe mantener la mente cerrada contra todas aquellas personas que lo depriman o lo desanimen de cualquier forma. Limpie su armario de medicamentos, arroje todos los frascos con píldoras y deje de ser indulgente con los resfriados, los dolores y las enfermedades imaginarias. Busque deliberadamente la compañía de personas que influyen para que piense y actúe por sí mismo. No espere problemas, ya que estos tienen tendencia a no desilusionarle. Sin duda, la habilidad más común de los seres humanos es la costumbre de abrir sus mentes a la influencia negativa de otra persona. Esa debilidad es tanto más nociva en cuanto que la mayoría de la gente no se da cuenta de que han sido maldecidos con ellas, y muchos de aquellos que la reconocen descuidan el mal o se niegan a corregirlo hasta que se convierte en una parte incontrolable de sus hábitos cotidianos. Para ayudar a quienes desean verse a sí mismos tal y como son en realidad, se ha preparado la siguiente lista de preguntas. Léala y exprese su respuesta en voz alta, de tal modo que pueda oír su propia voz. Eso le facilitará el ser honesto consigo mismo. Cuestionario para el autoanálisis. Suele quejarse de sentirse mal. En tal caso, ¿cuál es la causa? ¿Encuentra defectos en las otras personas a la menor provocación? ¿Comete con frecuencia errores en su trabajo? De ser así, ¿por qué? ¿Se muestra usted sarcástico y ofensivo en su conversación? ¿Evita deliberadamente la asociación con cualquier persona? Y si lo hace, ¿cuál es la causa? ¿Sufre con frecuencia de indigestión? En tal caso, ¿cuál es la causa? ¿Le parece que su vida es inútil y que no tiene esperanza de futuro? ¿Le gusta el trabajo que hace? Si no es así, ¿por qué? ¿Suele compadecerse de sí mismo? En tal caso, ¿por qué? ¿Siente envidia de aquellos que sobresalen por encima de usted? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? ¿A pensar en el éxito o a pensar en el fracaso? A medida que los años transcurren, ¿aumenta la confianza en sí mismo o la pierde? ¿Aprende algo valioso de los errores que comete? ¿Permite que algún pariente o conocido le preocupe? En tal caso, ¿por qué? ¿Se encuentra a veces en las nubes y en otras ocasiones en las profundidades del abatimiento? ¿Quién tiene la influencia más inspiradora sobre usted? ¿Cuál es la causa? ¿Tolera las influencias negativas o descorazonadoras que podría evitar? ¿Es descuidado con su aspecto personal? En tal caso, ¿cuándo y por qué? ¿Ha aprendido a ahogar sus problemas estando demasiado ocupado como para que eso lo perturben? ¿Se consideraría a sí mismo un débil falto de voluntad si permitiera que los demás pensasen por usted? ¿Descuida la limpieza interna de sí mismo hasta que la autointoxicación le convierte en una persona de mal carácter e irritable? ¿Cuántas perturbaciones previsibles le molestan y por qué las tolera? ¿Recurre al licor, a los narcóticos o a los cigarrillos para tranquilizar sus nervios? En tal caso, ¿por qué no intenta utilizar la fuerza de voluntad en su lugar? ¿Hay alguien que le fastidie? En tal caso, ¿por qué razón? ¿Tiene un gran propósito definido? ¿Cuál es y qué planes tiene para alcanzarlo? ¿Sufre usted alguno de los 6 temores básicos? En tal caso, ¿cuál o cuáles? ¿Dispone de un método para protegerse contra la influencia negativa de los demás? ¿Hace uso deliberado de la autosugestión para conseguir que su mente sea positiva?
¿Qué es lo que valora más, sus posesiones materiales o el privilegio de controlar sus propios pensamientos? ¿Se ve influido con facilidad por los demás, aún en contra de su propio juicio? ¿Ha añadido el día de hoy algo de valor a su reserva de conocimiento o a su estado mental? ¿Afronta directamente las circunstancias que le hacen desgraciado o evita la responsabilidad? ¿Analiza todos los errores y los fracasos y trata de aprovecharlos o quizás adopta la actitud del que piensa que eso no es responsabilidad suya? ¿Puede citar tres de sus debilidades más nocivas? ¿Qué hace para corregirlas? ¿Anima a otras personas que les pongan sus preocupaciones por simpatía? Durante su experiencia cotidiana, ¿elige elecciones o influencia capaces de ayudarle en su progreso personal? Por regla general, ¿tiene su presencia una influencia negativa sobre los demás? ¿Qué hábitos de las demás personas son las que más le molestan? ¿Se forma sus propias opiniones o se deja influir por otras personas? ¿Ha aprendido a crear un estado mental con el que protegerse contra todas las influencias descorazonadoras? La ocupación a la que se dedica le inspira fe y esperanza. ¿Es usted consciente de tener fuerzas espirituales de un poder suficiente como para permitirle mantener la mente libre de toda forma de temor? ¿Le ayuda su religión a mantener una mentalidad positiva? ¿Cree que es su deber compartir las preocupaciones de los demás? En tal caso, ¿por qué? Si usted cree que los pájaros de un mismo género vuelan juntos, ¿qué ha aprendido de sí mismo mediante el estudio de aquellos amigos a los que atrae? ¿Qué conexión, si hay alguna, ve usted entre la gente con la que se asocia más estrechamente y cualquier infelicidad que pueda experimentar? ¿Sería posible que alguna persona a la que considera su mejor amigo sea en realidad su peor enemigo debido a la influencia negativa que ejerce sobre la mente de usted? ¿Según qué reglas juzga quién es valioso para usted y quién es nocivo? ¿Sus asociados íntimos son mentalmente superiores a usted o inferiores? ¿Cuánto tiempo de cada 24 horas dedica usted a su ocupación, dormir, jugar y relajarse, adquirir conocimientos útiles, desaprovechar el tiempo? Entre sus conocidos, ¿quién de ellos le estimula más, le previene más, le desanima más? ¿Cuál es su mayor preocupación? ¿Por qué la tolera? Cuando otros le ofrecen un consejo no solicitado, ¿lo acepta sin cuestionarlo o analiza sus motivaciones? ¿Qué es lo que más desea por encima de todos los demás? ¿Tiene intención de conseguirlo? ¿Está dispuesto a subordinar el resto de su deseo a ese? ¿Cuánto tiempo dedica al día a conseguirlo? ¿Cambia de opinión con frecuencia? En tal caso, ¿por qué? ¿Suele terminar todo aquello que empieza? ¿Se siente fácilmente impresionado por los negocios, por los títulos personales, grados académicos o riquezas de otras personas? ¿Se siente influido fácilmente por lo que otras personas piensan o dicen de usted? ¿Valora a las personas por su estado social o financiero? ¿Quién cree que es la persona más grande que vive en la actualidad? ¿En qué aspecto considera que esa persona es superior a usted? ¿Cuánto tiempo ha dedicado a estudiar y contestar a todas esas preguntas? Al menos se necesita un día para llevar a cabo el análisis y dar contestación a todas las preguntas de la lista. Si ha contestado a toda esa pregunta con sinceridad, sabe más acerca de sí mismo que la mayoría de las personas. Estudia las preguntas con sumo cuidado. Vuelva a revisarla una vez a la semana durante varios meses y asómbrese ante la cantidad de conocimiento adicional de gran valor que habrá adquirido sobre sí mismo por el simple método de contestar con honradez a estas preguntas. Si no se siente seguro en lo que refiere a las respuestas a alguna pregunta, busque el consejo de quienes le conozcan bien, en especial de aquellos que no tienen motivo alguno para halagarlo, y véase a sí mismo a través de sus ojos. La experiencia le resultará asombrosa. La única cosa sobre el que usted tiene control absoluto. Yo creo que lo voy a terminar el libro hoy tranquilamente. Sí, señor. Entonces, continuamos.
La única cosa sobre la que usted tiene control absoluto. Usted dispone de un control absoluto sobre una única cosa, sus pensamientos. Se trata del hecho más significativo e inspirador de todos los conocidos por el hombre. Refleja la naturaleza divina del hombre. Esa prerrogativa divina es el único medio de que usted dispone para controlar su destino. Si no logra controlar su mente, puede estar seguro de que no logrará controlar nada más. Si tiene que ser descuidado en lo que se refiere a sus posesiones, deja que sea en relación con las cosas materiales. Su mente es su posesión espiritual. Protéjala y utilícela con todo el cuidado al que tendría derecho la realeza divina. Para ese propósito se dio la fuerza de voluntad. Por desgracia, no existe protección legal contra aquellos que, ya sea a propósito o por ignorancia, envenenan las mentes de los demás mediante la sugestión negativa. Esta forma de destrucción debería ser punible y con duros castigos legales, porque puede destruir, como sucede a menudo, las oportunidades de la persona por adquirir cosas materiales que están protegidas por la ley. Hombres con mente negativa trataron de convencer a Thomas Edison que no podría construir una máquina que registrara y reprodujera la voz humana, porque, dijeron, nunca antes nadie ha producido una máquina igual. Edison no les creyó. Sabía que la mente era capaz de producir cualquier cosa que la propia mente pudiera concebir y creer, y ese conocimiento fue el que le elevó al gran Edison por encima del rebaño común. Hombres con mente negativa le dijeron a Woolworth que se arruinara si trataba de dirigir una tienda sobre la base de venta de artículos a 5 y 10 centavos. Woolworth se negó a creerles. Sabía que podía hacer cualquier cosa dentro de lo razonable si apoyaba sus planes con la fe. E ejerció su derecho a descartar de su mente la sugerencia negativa de los demás y acumuló una fortuna de más de 100 millones de dólares. Personas incrédulas se burlaron cuando Harry Ford probó su primer automóvil, toscamente fabricado en las calles de Detroit. Algunos afirmaron que aquel artefacto jamás sería práctico. Otros dijeron que nadie pagaría un céntimo por aquel cacharro. Ford replicó, llenaré la tierra con vehículos que dependan del motor. Y lo hizo. En beneficio de aquellos que buscan grande riqueza, recordemos que, prácticamente, la única diferencia existente entre Henry Ford y una gran mayoría de trabajadores es la siguiente. Ford tenía una mente y la controlaba. Los demás tienen mente que ni siquiera intentan controlar. El control mental es el resultado de la autodisciplina y el hábito. O usted controla su mente o esta le controla a usted. No hay compromiso ni términos medios. El método más práctico de todo para controlar la propia mente es el hábito de mantenerla ocupada con un propósito definido, apoyado por un plan concreto. Estudie todo aquello que se sepa sobre cualquier hombre que haya alcanzado un éxito notable y observará que ese hombre tiene control sobre su propia mente, que ejercita ese control y que lo dirige hacia la obtención de objetivos definidos. Sin la existencia de este control, el éxito no es posible. 55 coartadas famosas del viejo sí. Las personas que no alcanzan el éxito tienen un rasgo característico común. Conocen todas las razones que explican el fracaso y disponen de lo que consideran que son toda clase de justificaciones o coartadas para explicar sus propias falta de logro. Algunas de esas coartadas son inteligentes y unas pocas de ellas se hallan incluso confirmadas por los hechos, pero no se pueden utilizar excusas para no tener dinero. El mundo que nos rodea solo quiere saber una cosa: ¿ha alcanzado usted el éxito? Un analista del carácter compiló una lista de las excusas que suelen utilizarse con mayor frecuencia. A medida que lea la lista, examínase a sí mismo con cuidado y determine cuántas de esas excusas ha hecho suyas, si es que hay alguna. Recuerde también que la filosofía presentada en este libro hace que cada una de esas excusas haya quedado obsoleta. Si no tuviera una esposa y una familia, si tuviera suficiente empuje, si tuviera dinero, si tuviera una buena educación, si pudiera conseguir un trabajo, si gozara de buena salud, si dispusiera de tiempo, si los tiempos fueran mejores, si otra persona me comprendieran, si las condiciones que me rodean fueran diferentes, si pudiera volver a vivir mi vida, si no tuviera miedo de lo que ellos dicen, si me hubieran dado una oportunidad, si ahora tuviera una oportunidad, si otra persona no lo hubiera conseguido por mí, si no sucediera nada que me detuviera,
si fuera más joven, si pudiera hacer lo que quisiera, si hubiera nacido rico, si pudiera conocer a la gente adecuada, si tuviera el talento que algunas personas tienen, si me atreviera a imponerme, si solo hubiera aprovechado las oportunidades del pasado, si la gente no me pusiera nervioso, si no tuviera que mantener la casa y cuidar de los hijos, si pudiera ahorrar algún dinero, si el jefe me apreciara, si contara con alguien que me ayudara, si mi familia me comprendiera, si viviera en una gran ciudad, si solo pudiera empezar, si fuera libre, si tuviera la personalidad de algunas personas, si no fuera tan gordo, si mi talento fuera conocido, si pudiera abrirme paso, si pudiera librarme de deudas, si no hubiera fracasado, si supiera cómo, si nadie se me opusiera, si no tuviera tantas preocupaciones, si pudiera casarme con la persona adecuada, si la gente no fuera tan insensible, si mi familia no fuera tan extravagante, si estuviera seguro de mí mismo, si no tuviera la suerte en contra, si hubiera nacido bajo otro signo, si no fuera cierto que lo que tiene que ser será, si no tuviera que trabajar tanto, si no hubiera perdido mi dinero, si viviera en un barrio diferente, si no tuviera un pasado, si tuviera una empresa propia, si los demás me escucharan. Sí, y ese es el mayor de todos ellos. Si yo tuviera el valor de verme tal y como soy en realidad, descubriría qué es lo que pasa conmigo y lo corregiría. Entonces tendría la oportunidad de aprovechar mis propios errores y aprender algo de la experiencia de los demás. Pues sé, pues sé que me ocurre algo que no está del todo bien, porque sería donde debería estar si me hubiese pasado más tiempo analizando mis debilidades y menos buscando excusas que la justificaran. Encontrar excusas con las que explicar el fracaso es un pasatiempo nacional. El hábito es tan viejo como el ser humano y fatal para el éxito. ¿Por qué la gente se aferra a sus mezquinas excusas? La respuesta es evidente. Defienden sus excusas porque ellos mismos las crean. Toda excusa es hija de la propia imaginación y está en la naturaleza del hombre defender lo que es producto del propio cerebro. Encontrar excusas es un hábito profundamente arraigado. Los hábitos son difíciles de romper, sobre todo cuando ofrecen una justificación para algo que hemos hecho. Platón pensaba en esa verdad cuando afirmó, la primera y mejor victoria es conquistar el yo. Ser conquistado por el yo es, de todas las cosas, la más vergonzosa y vil. Otro filósofo pensaba en lo mismo cuando dijo, me llevé una gran sorpresa al descubrir que la mayor parte de la fealdad que veía en los demás no era más que un reflejo de mi propia naturaleza. Elbert Hubbard dijo, siempre ha sido un misterio para mí saber por qué la gente se pasa tanto tiempo engañándose a sí misma, creando excusas para justificar sus debilidades. Si ese tiempo se utilizara de un modo diferente, bastaría para curar la debilidad y entonces no necesitaríamos de ninguna excusa. Antes de terminar, quisiera recordarle que la vida es un tablero de ajedrez y el contrincante es el tiempo. Si usted duda antes de mover o descuida hacer el movimiento con prontitud, el tiempo lo vencerá. Usted juzga contra un contrincante que no tolera la indecisión. Es posible que hasta ahora usted haya tenido una excusa lógica para no verse obligado a exigirle a la vida aquello que usted mismo le ha pedido, pero esa excusa ha quedado obsoleta porque ahora usted está en posesión de la llave maestra que abre la puerta de las cuantiosas riquezas de la vida. La llave maestra es intangible pero muy poderosa. Otorga el privilegio de crear en la propia mente un ardiente deseo de alcanzar una forma definida de riqueza. No hay ningún castigo por utilizarla, pero se ha de pagar un precio por no hacerlo. Ese precio es el fracaso. Si se la utiliza en cambio, le espera una recompensa de enormes proporciones. Se trata de la satisfacción que nos produce conquistar el yo y obligar a la vida a entregarnos aquello que se le pide. La recompensa es digna de su esfuerzo. ¿Está dispuesto a empezar a convencerse? Si somos parientes, dijo el inmortal Emerson, no nos conoceremos. Para terminar, permítaseme adoptar su pensamiento y decir, si somos parientes,
nos hemos conocido a través de esas páginas. Wow. Dejo de compartir en Face. Hemos terminado este libro increíble. Ahora nos toca sencillamente estudiarlo y volveremos o mañana o en estos días para la lectura de un otro libro. Así que voy a detener la grabación y voy a detener la transmisión en vivo.